Salud amigos, bienvenidos a un nuevo programa de ADN Buena Salud, donde vos sos el principal protagonista con tus propuestas de tema, con tus preguntas que nos dejás a nuestras diferentes vías de comunicación, redes social, el número de WhatsApp que ya aparece en pantalla, accediendo a nuestro sitio web desde el QR, donde te vas a poder informar con las últimas noticias de salud, calidad de vida y dejar ahí tu consulta. Y si repaso la serie de preguntas que nos solés mandar, hay un tema que predomina: la obesidad. ¿Cómo la manejamos? Hay que tener en cuenta que 6 de cada 10 adultos conviven con obesidad y sobrepeso. Y el dato más preocupante es de que 8 de cada 10 que logran resultados en sus tratamientos de descenso de peso vuelven a subir. Ese famoso efecto rebote, efecto yo-yo. ¿Qué estamos haciendo mal? ¿De qué manera es que estamos encarando los tratamientos de obesidad y sobrepeso para encontrarnos con esta tasa tan alta de efecto rebote? Hoy vamos a contar con la visita de @endocrinólogo, el doctor Carlos Graczynski, un referente, quizás lo seguís en las redes, para hablar de este tema. ¿Qué es lo que podemos modificar para lograr que realmente el tratamiento, la dieta, lo que estás llevando adelante para lograr tu peso saludable se sostenga en el tiempo? Además, vamos a compartirte datos de un nuevo trabajo científico y son datos que sorprenden. Los infartos, casi la mitad, ocurren en personas consideradas de bajo riesgo. Vamos a entender esos factores de riesgo que aumentan la chance del evento, cómo poder pesquisarlos antes, cómo poder identificar si realmente existe un riesgo de un evento cardiovascular. Pero quiero ya saludar y recibir a nuestro equipo, lo hacemos con un fuerte aplauso. Hoy equipo reducido de 2, nefrólogo, cardiólogo, doctor Gabriel Lapman, la licenciada Micaela Olivares, licenciada en nutrición. ¿Cómo andan? Muy bien, muy contento. No me pierdo un reel de @endocrinólogo. Hoy lo tenemos acá, sí, en el piso. Me encanta. Aparte, quiero preguntarle muchas cosas, así que déjame preguntarle, Milton. Hay algo que quiero hablar hoy de algo que quizás no valoramos tanto en Argentina, que es el tipo de suplementos de calidad que tenemos disponibles. ¿Y qué quiero decir con esto? Vos te acordás que estuve en la Universidad de Harvard y me encontré con un médico, que se llama el Dr. Oak, que es un médico referente de Bangkok, es un médico referente y utiliza suplementación. ¿Sabés ahí? Cuando uno empieza a repasar en el mundo esto que vos marcás, es importante. Hay un nutriente en el cual esto sí se ve muchísimo lo que vos decís, que es el omega 3. Ahí está, exactamente. Entonces yo le estaba diciendo que nosotros tenemos un nutriente que después voy a comentar bien, que es un omega 3, que tiene normasifos. Cuando le empezaba a mostrar todas las referencias, la concentración de EPA y DHA, me dice, pero pará, esto yo no lo tengo disponible para indicar. Entonces, qué suerte tenemos nosotros. Muchas veces en los trabajos científicos, cuando encaran ese estudio y cuando se atiende al paciente no lo tienen. Bueno, voy a hablar de justamente un suplemento que tenemos aquí en Argentina de primer nivel, pero que uno quizás asume que, bueno, lo tenemos. No, tenemos la suerte de tener de calidad, producido con normas IFOS y que en todo el mundo no se consigue. Y realmente los médicos que hacen longevidad y prevención lo quieren utilizar y no lo tienen disponible en las farmacias. Vamos a hablar entonces de la calidad de la suplementación. Mica, lindo tenerte acá. Qué bueno, gracias por la invitación. Nos gusta tenerte. En general a las Nutri le preguntamos qué hicieron, qué desayunaron antes de venir a probar, si desayunaron sí o no, porque ahora quizás el desayuno puede ser después. ¿Desayunaste? Sí, desayuné una rodaja de pan y huevos revueltos. Me encanta ese desayuno a mí. ¿El pan con alguna característica especial? ¿Pan blanco, pan integral? Pan integral con huevos revueltos y además, para mí no puede faltar el café con leche. Café. Yo también, no puedo. Tiene que haber café. ¿Y esa leche, alguna característica? ¿Tiene que ser descremada, leche entera? A mí me gusta en realidad, yo al menos consumo la proteica. Bien. Sí, o deslactosada, que son mejor porque me caen mejor, digamos, a mí. Sí. Pero si no, descremada, también puede ser entera, depende, es la que te guste ahí. ¿Y actividad física haces? ¿Cómo ves? Hago, pero me estoy yendo más a pilates ahora. ¿Haces pilates? Sí, me gusta. ¿Vos, Gaby? ¿Hiciste pilates alguna vez? ¿Sabes que no hice nunca pilates? ¿No? Todos mis pacientes
primero metida en pilates. Sí. Está de ¿Cómo? moda. Yo creo que está medio de moda en mis pacientes. Es una cuestión más de fuerza, ¿no? Mira, Y está con algo buenísimo. aeróbico. Sí, o sea, realmente que yo subestimaba mucho Pilates, Decía, no, ¿esto qué me va a hacer? No, Sí. realmente es una hora de clase que está buenísima, pero ¿sabes por qué? Si estás mucho tiempo sentado, te ayuda un montón a la espalda. A mí Mirá me qué pasaba por el consultorio, ¿no? Estar todo el tiempo. La realidad no sabes cómo me mejoró la Y espalda. no tiene tanto impacto aparte, ¿no? No, la verdad Eso es que está no, y bueno. está bueno, estirás mucho, la postura también, así que está buenísimo. Mica, ¿de qué vamos a hablar? Hoy vamos a hablar de un tema que veo mucho, este famoso, no sé si alguna vez les pasó, les pregunto. a ver. Terminaron de comer o escucharon, ¿no? Y este famoso me tengo que desabrochar el pantalón. Sí, claro, una comida Distensión. copiosa, sí, total. Esta distensión abdominal vamos a hablar hoy. Bien. Tips de por qué ocurre, qué estar atento, qué no, digamos. Entonces está buenísimo porque a veces uno piensa que es por la comida reciente y puede ser que no. Entonces vamos a ver en qué contexto te puede ocurrir esta distensión abdominal. Muy bien, vamos a hablar entonces de distensión abdominal y cada mañana A ver. activamos A nuestras ver. neuronas con los desafíos de pensamiento lateral, con esas adivinanzas que nos hacen jugar acá en el estudio y a ustedes en sus casas. Pregunta del día, a ver si la resolvemos. Va en un avión, delante tiene un caballo y detrás tiene un camión. ¿Dónde está? Piensan, veo las caras. Es fácil. El francés ¿Va en un hincha de avión? chacarita dice que es fácil. Me quedé pensando. Pará. Sí, a ver. ¿Va en un avión? ¿Va ¿Dónde está? Va en un avión, adelante tiene un caballo, atrás ya tiene un está, camión. Ya la tengo. Lasman dice Ya la que ya tengo. está, ustedes en su casa pensando, es fácil. ¿La Doctor Lasman. calecita? Claro que sí, la calecita, bien, ¡Vamos, Lasman. Lasman! No está Delphi, pero gané hoy también. Muy Vamos, bien. vamos. Bravo, Lasman. Gracias, Es gracias esto, Milton. es esto, hay que activar nuevas neuronas. Voy ya a saludar y recibir al @endocrinólogo, doctor Carlos Grachinsky. Milton, Gusto ¿cómo te tenerte va? acá. ¿Cómo estás? ¿Bien? Obesidad y sobrepeso, efecto rebote. ¿La obesidad es una cuestión de voluntad? No solo de voluntad. La voluntad es una parte. En todo en la vida tenemos que tener tener voluntad para lograr objetivos, para poder llegar a buen término. Pero la obesidad es una enfermedad y hay que tratarla. Pero, Vos sos endocrinólogo. Sí, viejo endocrinólogo. Endocrinólogo, donde generalmente cuando vemos la obesidad y sobrepeso y nos centramos en los tratamientos y sobre todo hace tiempo, el enfoque siempre estaba dado en el alimento, en la nutrición, en esa dieta y quizás el factor hormonal no se consideraba. en la vieja época, yo me recibí en 1976, hace tiempo, ¿no? Desde 1980 soy médico endocrinólogo, con lo cual siempre tuve una gran cantidad, un porcentaje de pacientes que consultaban por sobrepeso y obesidad. En aquel momento, las guías de aquel momento, ¿saben lo que daban? ¿Qué da? Anfetaminas, derivados de anfetaminas. Estaban en las guías. O sea, los médicos más reconocidos daban derivados de anfetaminas o sustancias que actuaban como las anfetaminas. ¿Con qué objetivo? Que comas menos. ¿Qué sucedía? Dietas súper restrictivas, cada vez menos calorías. ¿Se adelgazaba? Sí, pero te enfermabas de todo, ni que hablar del corazón que estaban hablando antes, y volvías a subir de peso muchísimo más. Fue evolucionando el tiempo. Y la gran discusión que teníamos, se daban 6 comidas por día. Las viejas 6 comidas por día, que hoy sabemos que está mal, está muy mal, ni que hablar. No hay que comer 6 veces por día. Pero bueno, después lo contamos. Fue pasando el tiempo y las anfetaminas pasaron a ser una mala palabra, por suerte, por fin. Pero se siguió con lo mismo, dietas restrictivas. Y ahí siempre este tema del efecto rebote, que hoy lo vemos y que hoy lo tenemos como un gran problema. Esas dietas restrictivas, ¿por qué generaban el efecto rebote? Que hoy en día siguen siendo en muchos casos la base del tratamiento. Y ahí viene la endocrinología. Porque vos le das una dieta restrictiva, con poco alimento, con pocas calorías, el organismo, el metabolismo, las hormonas, se adaptan justamente a eso. Entonces, al principio bajás, después cuesta más porque tu metabolismo está más lento, está en modo ahorro.
porque es así la naturaleza. Es como que el metabolismo tiene una memoria y se va adaptando Tal a cual. esa poca ingesta, entonces cada vez funciona menos. Cada vez funciona menos, especialmente eso se ve a nivel de la glándula tiroides. El metabolismo, la conversión de T4 a T3 entre las hormonas tiroideas es mucho más lento. Comienza a verse más hipotiroidismo. En el 1970 y pico había el 1% de hipotiroidismo. Hoy estamos entre el 5 y el 10%. 10 veces más. 10 veces más. Relacionado justamente a esas dietas restrictivas. Porque el organismo se adapta a eso. Y el hipotiroidismo es una de las dos causas fuertes que nos están generando exceso de peso. Y hoy en día, si seguimos repasando esta historia que nos venís contando, nos hablaste de las anfetaminas, nos hablaste de las dietas restrictivas, ¿por qué no podemos salir de ese círculo vicioso donde quizás logramos, en base a algún tipo de tratamiento, un descenso de peso, pero no logramos sostenerlo? Ahí está el gran desafío. 8 de cada 10 me parece altísimo. Altísimo. Y se está volviendo eso. Se encontró un tratamiento efectivo, un tratamiento que lo está siguiendo muchísima gente, que en el mundo está en todas las guías, que son los medicamentos GLP-1. No voy a entrar a hablar de eso porque es medicación, solo la tiene que indicar el médico, no es para un programa al público, pero simplemente decimos que hay inyecciones y ahora hay pastillas y que con eso se baja de peso. Sí se baja de peso, pero uno de los efectos es volver a que el estómago se vacíe más lentamente, a que tengas menos apetito, que comas mucho menos, y ahora se está encontrando efectos adversos. Saquemos esos efectos adversos, pero se está encontrando de nuevo el rebote. El que deja la medicación vuelve a subir tanto o más que antes. Pero hay una novedad. O sea, que vengo de un viaje. Estuviste en Estados Unidos, sé que estuviste haciendo gira, dando algunas charlas y encontrándote con colegas. Y la gran preocupación es esta: ¿qué hacemos con el efecto rebote? ¿Qué hacemos con vos que bajás de peso, pero rápidamente volvés a aumentar? Y hay soluciones, y eso es lo bueno, y no vienen desde la medicación. Comienzan con el viejo estilo de vida, comienzan con la actividad física, con hacer actividad aeróbica y ejercicios de fuerza, clave para que el metabolismo no se arruine, funcione bien. Sigue con la alimentación. Si no cambias los hábitos alimenticios, poco pasa. Pero a veces con eso no alcanza. ¿Qué podemos hacer por vos para que no subas de peso si estás con un tratamiento que te da tu médico GLP-1 o bajaste de peso haciendo una dieta? ¿Por qué subís de peso y cómo lo podemos corregir? Creo que hay dos cuestiones para desarrollar y que me gustaría que focalices ahí. Uno, en la previa, en aquel que todavía no inició ese tratamiento, de la forma que sea, para lograr su peso ideal, y aquel que ya está en tratamiento o el que lo logró. Repasemos qué cuestiones tienen que tener en cuenta y de qué manera podemos trabajar para en cada una de esas instancias lograr que lo que vaya a hacer sea realmente efectivo. Primero voy a entrar con la glándula tiroides. La glándula tiroides, que la tenemos aquí en el cuello, es una glándula que maneja nuestro metabolismo. Y es en cierta forma la que se relaciona con esas dietas. Si comes poco, tiroides tiende a funcionar menos. Y además la alimentación, que ya en ADN Buena Salud han hablado muchísimo, es proinflamatoria. Y esa alimentación proinflamatoria, la vida moderna que es proinflamatoria, está generando cuadros autoinmunes, entre ellos algo que se llama enfermedad de Hashimoto, que es una tiroiditis que termina en hipotiroidismo y termina afectando el metabolismo. ¿Cómo podés saber vos desde tu casa? Dos cosas. Una, si no tenés un diagnóstico de hipotiroidismo, si tenés síntomas o signos relacionados al hipotiroidismo. ¿Cuáles son? O cómo podés saber vos que estás medicada con tiroides y ves los análisis y está todo bien, si tu metabolismo está afectado por esa glándula tiroides. Entonces voy a darte algunos síntomas y signos y puedes decir, ¿los tengo o no los tengo? Si de ellos tenés más de 4 o 5, es cuestión de analizar y ver. Uno, cantidad de T4 libre, la hormona tiroidea, la TSH, que es el estímulo a la hormona tiroidea, y el otro tema es el metabolismo de esa hormona tiroidea. Van los síntomas fácil. Sos friolenta ahora que comienza el frío, sentís mucho frío rápidamente, enseguida te tenés que abrigar. Me decís, ¿por qué le estoy hablando a las mujeres? Porque es más frecuente en las mujeres que los hombres, pero los hombres también lo pueden tener. ¿Con qué frecuencia las mujeres más que los hombres? Aproximadamente 6 a 1.
cada 6 mujeres con hipotiroidismo hay un hombre con hipotiroidismo. Entonces, trato de hablar más hacia la mujer. Que en este horario, además, hay una cantidad que nos ve. La cantidad de mensajes que recibimos Claro. de mujeres predominan. Y además, en @endocrinólogo, mujeres que me siguen, más del 80%. Ay, bueno. Mirá Hay que ver vos. con qué intención, doctor, Sí, ¿eh? sí, mi target comienza a los 50 años. Muy bien. Pero más Muy bien. del 80% de las mujeres. Entonces, bueno, vamos a otro. ¿Se te seca la piel? ¿Se te seca la piel con frecuencia? Otro más. ¿Se te cae más el cabello que antes? Especialmente si sos mujer. ¿Se te cae más? O sea, ¿notás una diferencia que cada vez que te pasás el shampoo, el enjuague, hay muchos pelos en la bañera? Otro más. ¿El colesterol subió? ¿Tenés sueño durante el día? ¿Estás como cansada? ¿Como que todo te cuesta más? ¿Puede ser? ¿Retenés líquido? ¿Tenés los pies más hinchados? Y a la mañana, cuando te despertás, los párpados, ¿lo notás en el espejo o no te ves en el espejo? Sí. ¿No estás como hinchados? Si las respuestas a estas preguntas, la mayoría fueron sí, ¿qué tenemos que pensar? Tenemos que pensar que si no tenés un diagnóstico de hipotiroidismo, hay que hacer un análisis. Tenés que ver al médico endocrinólogo, pedir la T4 libre y la TSH. Y anticuerpos antiperoxidasa para ver la causa de si hay o no ese hipotiroidismo. Si estás medicada con hormona tiroidea, y acá va la primera recomendación que podemos darla aquí en un programa de televisión que buscamos la prevención y buscamos que la gente se sienta mejor. Entonces, habría que agregar siempre que tomás hormona tiroidea, todas las personas que están medicadas porque tienen un diagnóstico de hipotiroidismo y están tomando levotiroxina, que es la hormona tiroidea de reemplazo, que se puede tomar en diferentes dosis, que es el médico endocrinólogo el que la indica y el que la controla, y no hay que automedicarse y no hay que dejarla tampoco solo, hay que agregar selenio. Y me decís, ¿selenio lo puedo agregar con la alimentación? Sí, podés comer más marisco, podés comer nuez de Brasil, todo lo que quieras. Pero hay que suplementarse con selenio porque la alimentación es pobre en selenio. Y si tenés hipotiroidismo, sin ninguna duda necesitas selenio. ¿Qué es selenio? Orgánico, el selenio de la alimentación. ¿Cómo? A través de levadura de selenio. ¿Dónde lo encontrás y cómo lo encontrás? En Argentina, CL200. Es un viejo comprimido que dábamos los endocrinólogos desde hace tiempo. CL200 es un solo comprimido por día para aquellas personas que están medicadas con levotiroxina, y aquellos que no están medicados con levotiroxina pueden tomarlo todos los días o día por medio. CL200, un comprimido con el O sea, en desayuno. general en las enfermedades autoinmunes, cuando repasamos, nos encontramos deficiencias de selenio, ¿no? Ya lo vemos en la tiroiditis de Hashimoto, incluso en la enfermedad celíaca, todas las enfermedades donde hay en juego lo autoinmune, en general encontramos deficiencias de selenio cuando lo medimos en sangre, pero en el caso de las glándulas es más todavía relevante porque la concentración de selenio tiende a estar ahí. Y cuando falta selenio, aparece la enfermedad de Hashimoto, la tiroiditis, una inflamación de la glándula tiroides que hace que se formen nódulos y genera que funcione mal, que produzca poca hormona tiroidea. El aporte de selenio es imprescindible, pero solo 200 microgramos, yo he leído miligramos, cualquier cosa, barbaridades, que dicen cualquier cosa, que no tienen nada que ver, olvídense. O sea, el selenio tiene que estar solo en forma de levadura, que es la forma que se va a absorber, que va a ser activo. Un solo comprimido de CL200 por día sobra. ¿De acuerdo? Y eso va a ayudar a que funcione mejor tu glándula tiroides. Va a ayudar a que funcione mejor la glándula tiroides, a que en los análisis veas una disminución de los anticuerpos antiperoxidasa, que son lo que marcan esa tiroiditis justamente. Es clave. Y no solo eso, sino va a mejorar tus defensas, va a mejorar tu sistema de inmunidad, va a mejorar reacciones. Muchas veces la tiroiditis de Hashimoto está relacionada a una enfermedad celíaca o una intolerancia al gluten. También va a mejorar intolerancia a la lactosa, a lo que quieras, porque está relacionado justamente a la falta de selenio de la alimentación y de la modernidad que nos está generando. Además, la tierra, o sea, el monocultivo, el que la tierra no genere el cultivo para 8.000 millones de personas en el mundo, está haciendo de que tengamos poco selenio útil. Es necesario, es imprescindible la suplementación con selenio en todos los casos en los cuales hay cuadros de autoinmunidad, en todos los cuadros de hipotiroidismo, diagnosticados o no.
Carlos, volviendo al tema de la obesidad y sobrepeso, al efecto rebote, entonces acá vimos un factor a considerar, que es la glándula tiroides, que funcione bien, es algo que tenemos que tener en cuenta y presente. ¿Qué otros factores están hoy generando esa alta tasa de efecto rebote? ¿Tenés más de 40 años? ¿Sos mujer? Y te cuesta un montón perder peso y muchísimo más mantenerlo, ¿cierto? Naturalmente, en un porcentaje altísimo de las personas comienza algo que se llama resistencia a la insulina. Esa resistencia a la insulina que no solo está relacionada con el exceso de peso, que está relacionada con una futura diabetes, que está relacionada con problemas cardíacos, que está relacionada con que se van tapando las arterias, que está relacionada a que tengas apetito, comiste y a las 2 horas tenés ganas de seguir comiendo, tenés ganas de estar picando porque si no es como que te sentís mal. La resistencia a la insulina, para hacértelo fácil que es que necesitas mucha más insulina, que tu páncreas segregue mucha más insulina para mantener la glucemia en los valores normales. Y esa resistencia a la insulina, a partir de los 40 años, es la principal causa de sobrepeso. Y por eso tienen éxito los tratamientos que actúan sobre la GLP-1, tanto las inyecciones como los comprimidos. Por eso funcionan, independientemente a que van más lento el vaciamiento gástrico y todo el resto de cosas que marketineramente se venden y que es verdad que suceden. Lo más importante es que actúan sobre esa resistencia a la insulina. Y que cada vez la vemos más. Nosotros repasábamos, aquí tenemos un momento donde compartimos noticias de actualidad publicadas en revistas prestigiosas de medicina, de salud, de ciencia, y nos mostraban que los datos del crecimiento que hay de la resistencia a la insulina es realmente alarmante, porque como bien vos decís, es el paso previo a la diabetes, pero hoy en día muy relacionado a un efecto cardiometabólico asociado que genera muchas consecuencias negativas. Al envejecimiento, a que se pierde estabilidad del ADN, a que se van acortando los telómeros. Ustedes han hablado muchísimas veces. ¿El envejecimiento es una enfermedad? Pregunto. Antes se creía que no, ¿cierto? Que es algo natural. Todos envejecemos, es normal envejecer, entonces no es una enfermedad. Pero ahora, el doctor Lama, que viene de Harvard, habrá visto al doctor David Sinclair que grita que es una enfermedad y que se puede tratar. Así es. Entonces, cuidado, la resistencia a la insulina hay que combatirla. ¿Cómo la combatimos? ¿Qué es lo que podemos hacer para trabajar desde los hábitos? Siempre nosotros acá incentivamos lo que es el estilo de vida y desde los agregados que nos pueden ayudar a corregir esa situación. Hay algo que es clave. O sea, ya hablamos del estilo de vida, vos lo has dicho muy bien, hemos hablado de los hábitos alimenticios. A veces todo eso no alcanza porque van pasando los años y porque todo esto sucede en tu organismo. Entonces, ¿cómo podemos corregirlo? Se encontró que esto es lo nuevo, es lo que puedo decir que traigo de esta última gira, hablando con colegas que trabajan en investigación clínica, con pacientes. Y lo que están encontrando, que es muy fuerte, están encontrando que el gran problema está en la flora intestinal. El gran problema está en la microbiota. Y que hay un fenotipo de microbiota del flaco y otro diferente del que engorda fácil. Y está relacionado a todo esto. ¿Qué es lo que le está faltando al que engorda fácil? Al que le cuesta adelgazar. Una bacteria saprófita, que es una cepa, que es la B420. La falta de B420 nos está marcando esa predisposición a volver a tener los kilos de más. Hagas el tratamiento que hagas. Entonces, es clave. Si te están indicando una dieta simplemente con un estilo de vida para mejorar, sumar la B420. ¿Dónde la encontrás? Vamos a hacerlo fácil porque lamentablemente uno está en Reels, ve cosas y se asusta. Las cosas que se ven, hay tanta falsedad, tanta mentira, tanta fake news que la gente no puede entender cosas. Entonces vamos a dar nombre y apellido.
La B420 en Argentina se llama Floragut B420 y son cápsulas y se toman 2 por día. Si no estás tomando nada relacionado a GLP-1, comprimidos, lo tomás media hora antes de la comida o en cualquier momento del día, 2 por día. Si estás tomando, te están aplicando inyecciones de GLP-1, las tomás en cualquier momento del día, no hay ningún problema. Pero si estás tomando comprimidos de GLP-1, separala 2 horas del comprimido. Entonces, 2 cápsulas por día de Floragut B420 es clave en todas aquellas personas que tienen tendencia a aumentar de peso. Mejorar la flora intestinal. Si mejoramos la flora intestinal, mejoramos la permeabilidad. Hacemos que el intestino nos proteja muchísimo más y mejoramos la resistencia a la insulina. Y hacemos que el fenotipo pase a ser parecido al de las personas que no tienen problemas con el peso. Te va a ayudar a equilibrar la microbiota a nivel general. Estamos viendo cómo la microbiota está en el centro, en el eje de prácticamente todo. Vos venís de Estados Unidos, de esta serie de encuentros, y traés el tema acá de la microbiota y en particular de esta cepa B420, donde hemos visto, Carlos, trabajos que muestran que es clave justamente en el tema de sostener los resultados, ayuda a mantener el peso logrado. Vamos a seguir hablando de esto, podríamos estar el programa entero con @endocrinólogo, pero tenemos que hacer un breve corte, Carlos. Vale. Vamos a hacer un corte muy chiquito y enseguida volvemos con mucho más ADN Buena Salud. Seguimos con más ADN Buena Salud, el programa que te tiene a vos como principal protagonista con tus propuestas de tema, con tus preguntas que nos dejás en nuestro número de WhatsApp. Aprovechá que se quedó @endocrinólogo, el doctor Carlos Graczynski está ya en el panel de ADN Buena Salud para dar respuesta a esas preguntas que te quedaron luego de la charla, la entrevista que tuvimos con él hablando de obesidad y sobrepeso, el efecto rebote. Podemos seguir profundizando. ¿Querés preguntar sobre endocrinología, hipotiroidismo? Dejá la pregunta en nuestro número de WhatsApp, que vamos a tratar que algunas entren y pueda dar respuesta. Pero antes vamos a hablar de distensión abdominal con la licenciada Micaela Olivares. ¿De qué se trata? Bueno, si terminaste de comer y tenés que sacarte o desprenderte el botón del bolsillo, es porque existe una distensión abdominal. Y uno a veces piensa que es básicamente por esta comida que acabamos de terminar de comer, pero la realidad es que a veces no, y la gran mayoría no. ¿Con qué tiene que ver? Hoy vamos a hablar, Milton, de esto. Te voy a dejar tips que prestes atención si te está ocurriendo por eso, porque a veces me ocurre mucho que me dicen, uy, no, aumenté la grasa. Claramente que por la comida que acabas de comer no vas a aumentar la grasa, sino que vas a aumentar con lo que hagas en mayor parte de la semana. Entonces, ahí está bueno, Mica, empezar a diferenciar qué es realmente un aumento del volumen abdominal por presencia de grasa o si hay una distensión. Sí. ¿Cómo lo empezamos a diferenciar? Porque es súper rápido la distensión. Terminé de comer y automáticamente es visible, ¿sí? Me hago como un globo real, ¿sí? Entonces es de esa manera que la podemos identificar. En cambio, la grasa no es por la comida que acabo de comer, sino que se va dando en el transcurso del tiempo. Ahí está como la diferencia en parte. Y esto también ocurre por algo que veo muchísimo, comer rápido. Esto de comer rápido, ¿sí? Termino en 5 minutos de comer, pasa mucho, Milton. Y comer ¿sí? parado. Sí. Ya está, no doy ni tiempo a sentarme. O estoy comiendo con el celular en la mano, mirando el celular y ni siquiera lo que estoy picando. Es así, no sea valor, ¿no? Aparte, primero y principal, el cerebro puede tardar entre 15 a 30 minutos de recibir este primer bocado. Entonces, ¿qué pasa? Yo como en 5 minutos, apresurado, porque me llegó un mail, porque tengo que seguir trabajando o lo que sea, eso repercute en cómo yo proceso esa comida. Las emociones juegan un rol importante. El intestino es nuestro segundo cerebro. Entonces, otro tema importante acá a tener en cuenta, el estrés. No es lo mismo cómo procesamos esa comida si yo estoy recibiendo una mala noticia o estoy mirando un programa y justo pasó algo, me puede repercutir o peleé con mi pareja, lo que sea, a que yo esté tranquilo y feliz, me dieron una buena noticia. Vas a ver cómo con eso te cae
espectacular. Por eso a veces muchos dicen, y esto es interesante, me voy de vacaciones y no me cae nada mal. Claro, menos estrés. Claro. Menos estrés, básicamente, entonces ahí está. O sea, otra tenemos el herramienta. juego emocional y tenemos el proceso digestivo en sí, porque arrancamos comiendo, vos decís esto de darnos tiempo, porque el primer paso de la digestión comienza en la masticación. Sí. Si ni damos tiempo a veces a masticar bien. Sí, a veces me dicen, no, estoy apurada y tengo que seguir trabajando. Bueno, tomémonos 15 minutos, digo, nada va a pasar grave, para poder tomar esos minutos de tener esta conexión con los alimentos. Digo conexión porque es sentarme a hacer bien esta alimentación, no prestando atención a nada externo, no al celu, no a mirar pantallas en lo posible, ¿no? Y no que menos trabajando, haciendo esto. ¿Qué rol juegan las intolerancias alimentarias, el proceso de fermentación de los alimentos, generando distensión, generando gases? Bueno, acá clave es una cosa, las enzimas digestivas que tenemos. ¿Por qué? Porque de esa manera, primero, ¿qué es las enzimas? Vamos a pensar como una tijera que corta esos alimentos y nos va a brindar energías. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo fácil. Consumo leche, ¿no? Nosotros tenemos en el intestino la lactasa que viene a digerir a esta lactosa, que es el azúcar de la leche. Si yo no consumo leche y de la nada lo dejé en un periodo de tiempo, básicamente me va a caer mal. Entonces va a fermentar más este alimento en nuestro intestino, nos produce más gases y más distensión abdominal. Claro. Por eso pasa mucho, Milton, porque estas enzimas es para todo y para algo en particular. Por ejemplo, tenemos proteasas para digerir los carbohidratos, proteínas, perdón, las lipasas para digerir las grasas. Cada uno es súper específico en un alimento. Y lo peor que existe en esto es dejar alimentos. Dejo de la nada la leche, dejo de la nada el gluten, todo. No, si no tengo una patología, algo que lo indique, ejemplo, una celiaquía, no tengo que dejar, por ejemplo, el gluten así porque sí, porque después cuando lo vuelvas a introducir te va a caer mal, va a fermentar, va a producir más gases, más distensión abdominal. Este es un tema que además aumenta con la edad también. Claro. O sea, las enzimas empezamos a producir menos, empiezan a funcionar peor con el tiempo. Ni que hablar si empezamos a evitar determinados alimentos que no estamos ni siquiera estimulando la producción de esas enzimas. Pero es algo que con la edad aumenta la frecuencia y aparecen estos casos de distensión abdominal muy molestos. Sí, tal cual. A partir de los 45 años ocurre mucho esto y es algo que se ve muchísimo. Por eso siempre digo, primero evaluar, ¿no?, si esta distensión abdominal no tiene que ver con alguna patología. Si no tiene que ver con ninguna patología, ahí podemos evaluar el contexto, esto de que estaba hablando, ¿no?, de si comes rápido, el estrés, si lo acompañas las comidas con gaseosas, si masticas mucho chicle en el día, los ultraprocesados también acá es importante, ¿sí? Las dietas restrictivas, esto de que hablábamos antes con Carlos, muy bueno en el comienzo, también es importante porque se activa el modo supervivencia y si yo hago 2 comidas en el día, básicamente concentro en almuerzo y ceno, también me va a generar esta distensión abdominal, ¿sí? Entonces hay que ver muchas de estas 5 estrategias, si está pasando o no. Y algo muy importante también, la fibra. Porque a veces uno empieza de un día para el otro, ¿viste? Vamos al Nutri y arrancamos, pues nos encanta dar fibra, pero ¿qué pasa? Puede ocurrirte que no los toleres bien si es de golpe, por eso siempre se va paulatinamente, que es la fibra la encontramos en vegetales, en frutas, en legumbres, por eso a veces pasa mucho, ¿viste? En fiestas patrias, locro. Me cae pésimo, me genera muchos gases. Bueno, ¿cuándo comiste poroto durante todo el año? ¿Entendés? Y ahí pasa por ese tema. Muy bien, muchas gracias, licenciada Micaela Olivares. Y ustedes son los principales protagonistas de este programa con sus preguntas. A ver si sale al aire. El sistema va a seleccionar una pregunta. La vemos, empieza a trabajar el sistema y aparece la pregunta al aire. Tengo hipotiroidismo de Hashimoto, estuvimos hablando, y en análisis me dio 284 en los anticuerpos antiperoxidasa y 19.5 en la antitiroglobulina ultrasensible. ¿Qué hago? ¿Qué me están diciendo los anticuerpos? ¿Y cuál es la situación ante el hipotiroidismo de Hashimoto? Tiroiditis de Hashimoto es un cuadro autoinmune. Tu organismo no está reconociendo a tu glándula tiroides, entonces la está combatiendo a través de esos anticuerpos. ¿Qué es lo que hay que hacer? Uno, ver la función tiroidea, que acá estás marcando que hay un hipotiroidismo. O sea, probablemente ya estás medicada con levotiroxina. Tu médico endocrino te da la dosis adecuada. Controlar esos nódulos
que son benignos y igual tienen que ser controlados por el médico endocrinólogo. ¿Qué más podés hacer? Agregar selenio. Imprescindible agregar, como hablábamos antes, 200 microgramos de selenio. Agregás un comprimido por día de Cl200 y tu cuadro de tiroiditis de Hashimoto irá mejorando. ¿Se va a curar? No, no se va a curar, pero va a mejorar. Muy bien. Carlos, ¿te puedo hacer una pregunta? Yo tengo pacientes con hipotiroidismo subclínico y les doy selenio. ¿Qué es el hipotiroidismo subclínico? A ver. El hipotiroidismo subclínico es un cuadro en el cual estamos encontrando un análisis límite, border, o sea, todo... O sea, no hay hipotiroidismo por análisis. No hay hipotiroidismo por análisis, pero hay algunos síntomas y signos que nos hacen ver que hay signos y síntomas de hipotiroidismo, pero el análisis no es convincente. Ahí está. Y ahí entonces estamos en la duda. ¿Lo medicamos, Claro. que es para toda la vida, o no lo medicamos? Y en esos casos, el selenio es Por imprescindible. eso, veo Imprescindible. mucha mejoría del cuadro clínico con el Cl200. La verdad es que, y es muy frecuente, yo creo que el hipotiroidismo subclínico es algo que no se pesquisa tanto. El médico clínico quizás como que espera el cuadro clínico ¿no? El de la TSH por las nubes, los nódulos tiroides, y yo creo que Tal hay una cual. antesala, ¿no? Antes se diagnosticaba más porque hacíamos una prueba de TRH-TSH, que Claro, se sí. dejó de utilizar, se utiliza poco, se puede utilizar igual. Pero fundamentalmente la indicación de selenio, 200 microgramos de Cl200, va a ayudar a que muchos de esos cuadros no terminen en hipotiroidismo. Muy Carlos, bien. perdón, Pregunte, una Mica. cosa. Te aprovechan Porque, todos. sí, Es así. aprovechamos. Está roba endocrinólogo y lo aprovechan todo. A ver. Porque también lo ves reflejado mucho en el cansancio, capaz. La persona lo manifiesta de que tiene un cansancio descomunal, se hace el análisis y está todo bien, pero tiene todo, ¿no? Se le cae el pelo, uñas quebradizas, la piel súper seca. Hipotiroidismo subclínico. Claro, Bien. Es así. Muy bien, bueno, sigan aprovechando ustedes también con su pregunta al doctor Carlos Grachinsky, @endocrinólogo. Y vamos a hablar de la suplementación y de la experiencia del doctor Gabriel Lappman en Harvard. Sí. Estuviste con un colega que te Con un hablaba colega. de la falta de suplemento de calidad. Esto era en Bangkok. Sí, Magog, él es uno de los médicos de longevidad. Claro, acá está Este es el doctor. colega. Lo pueden seguir, igual no se entiende nada de lo que dice, tiene como 145 Pero habla seguidores. bien en inglés, Habla muy ¿tuviste? bien en inglés, ahí estuvimos en Harvard. Yo le mostré el Menacor Omega 3, que es un nutriente que yo tomo todos los días, y lo llevé y le mostré las Claro, él te preguntó qué estás tomando. Claro, ¿qué estás tomando? Le dije, mira, estoy tomando este omega 3, que me viene muy bien. Y me dice, pará, explícame bien, todo en inglés. Y yo le mostraba, tiene normacifos, tiene omega 3, una concentración de 1400 miligramos, tiene equivalente el DHA y el EPA, que es para el cerebro, para el corazón, para las arterias. Me decía, yo la verdad estoy buscando y no lo tengo disponible en el país. Claro. Hay muchas copias, me dice. La verdad que la calidad IFOS, esto de los contaminantes me parece muy importante. A ver, Y la- repasemos, Gaby, ¿por qué vos en tu caso tomás omega 3 y por qué recomendás el aporte de omega 3? Bueno, la verdad es que el omega 3 para mí es un nutriente esencial. Lo utilizo en mis pacientes, obviamente, con enfermedad cardiovascular, con enfermedad renal, con antecedentes de ACV, con placas en las carótidas. Yo lo uso de manera preventiva porque claramente no como la cantidad de omega 3 que debería comer todos los días. Y realmente... ¿Que está dónde? En el pescado, está en el pescado, y la verdad que todos los días no como pescado, o la verdad también no sé la calidad del omega 3 que voy a adquirir de ese pescado, que andás a saber cuándo se pescó y cuándo llegó a mi mesa. Entonces la verdad que como me quiero asegurar una fuente fidedigna que a mí me da seguridad, que no tiene contaminantes, que previene la enfermedad cardiovascular, bueno, yo utilizo Menacor Omega 3, yo tomo una cápsula. La dosis, obviamente, podría ser 2 por día. Ahí claramente lo utilizo más en pacientes de alto riesgo, que veo que tiene triglicéridos. Pero mira qué bueno esto, lo que me decía el médico. Me decía, la verdad es que es algo que yo prescribo todos los días, el omega 3. Y me cuesta que el paciente vaya a farmacia y consiga de calidad, porque bien vos y yo sabemos que hay mucho de mala calidad. Bueno, en Porque Argentina tenemos esta posibilidad Sí. del Menacor omega 3 que tiene características que lo hacen el omega 3 de alta concentración de elección. Totalmente. ¿Qué es lo que tenemos que mirar? ¿Qué es lo que tiene que mirar la gente del otro lado para poder identificar un buen omega 3? Bueno, primero y principal de que el DHA y EPA que comenté recién
es ese omega 3 que sirve para la salud del cerebro y para la salud de las arterias. Y fíjate, es tan importante que el año pasado, en el Congreso de Hipertensión Arterial, el aporte omega 3 se asoció a disminución de presión arterial. Esto que dijimos, contenido real de DHA y de EPA. Y lo que hay que mirar acá acá, es nivelado. Eso es importante. Eso es fundamental. 600 miligramos y 600 miligramos de DHA-EPA. La forma química, mayor absorción. Esto es interesante porque la de menor calidad sería lo que vienen de triglicéridos, o sea, de mala calidad. Este es un omega 3 puro. Y esto que tiene certificación, Milton. ¿Qué implica esa certificación? Implica de que ese suplemento no tiene contaminante de metales pesados. Vos sabés que los metales pesados, como el mercurio, terminan generando daño en nuestro cuerpo, intoxicación. Y no lo tiene. Y mucha gente va, compra el omega 3 más económico y dice, yo tomo omega 3 porque me dijo el doctor Lapman. Sí, pero después me manda la fotito y le digo, pero eso no sabemos dónde viene. Quizás la calidad es muy mala. No se oxida. Esto también es muy importante porque ¿qué pasa con los de chía? ¿No? Mucha gente me dice, ay, tomo cápsulas de chía, como muchas nueces. Sí, bueno, pero eso es ALA. El ALA se tiene que convertir en tu cuerpo al que sirve DHA-EPA y las cápsulas se oxidan, la verdad no tiene sentido y obviamente esto se consigue en farmacias, este omega 3, Menacor omega 3, realmente se busca en lugares habilitados porque claramente sabemos que de menor calidad existen en diferentes lugares pero no te aseguran todo esto que nosotros queremos. Y ahí te aseguras, fíjate la valoración que me hace el médico de otro país, de un país asiático, y nosotros quizás no lo valoramos. Cuando lo vio, dijo, me dice, ¿dónde lo compro? Sí, me dijo, ¿dónde lo compro? Quiero tomar yo. Y la verdad es que sí. Ahí tienen en imagen para que puedan identificar en forma fácil cuál es el omega 3 de alta concentración que está disponible en las farmacias de nuestro país, que cumple con todas estas normas y que es el de elección, sobre todo cuando necesitamos aportar altas concentraciones de omega 3 y tener este equilibrio de EPA y DHA para aprovechar realmente bien los beneficios del omega 3. Y ustedes son los protagonistas de este programa con sus preguntas que nos mandan a nuestras líneas de comunicación. A ver si aparece tu pregunta al aire. A ver, acá está. Bueno, estuvimos hablando de esto, ¿no? La panza dura, ¿es grasa o inflamación? Acá se da esta cuestión que marcamos con la licenciada Olivares de identificar qué es depósito de grasa y qué es distensión abdominal. Sí, esa que esté súper dura y automáticamente te queda como un globo. Es fácil de identificarlo, es una distensión abdominal. Bien, ahí tenés fácil para poder identificarlo. A ver, más preguntas que pueden entrar a nuestro número de WhatsApp. Aparece el sistema, va a seleccionar. Hay pregunta al aire. Ya aparece, sí. Hola, desayuno un té con una tostada integral con queso untable y mermelada sin azúcar agregada. A media mañana tomo un mate con fruta. ¿Está bien? ¿Qué opina la Nutri? Ay, muy pobretón diría, pero por una cuestión. El queso untable en proteínas ronda en 2 o 3 gramos nada más la cucharada sopera, entonces al ratito vas a tener hambre. Claro. ¿Sí? Y además esta mermelada también a la mañana hace picos de insulina, entonces yo la cambiaría. Pondría una rodajita de pan, podría ser con huevos, con palta y ahí sí está completo. Pero en el otro vas a morir de hambre. Hacete esta pregunta. Enseguida tengo hambre y existe picoteo. Si no llego bien a la comida principal, es que ese desayuno y merienda quedó incompleto. Bueno, ahí tenés la respuesta, cómo modificar ese desayuno. Hay más preguntas. A ver si aparece la tuya. El sistema sigue seleccionando. Nos dice, soy Laura de Córdoba. Tener la presión un poco alta. ¿Ya es hipertensión? ¿Qué le decimos, doctor Gabriel Lapman? Bueno, acá el tema de un poco alta hay que ver qué es lo que considera un poco alta. Vamos a decir que según las guías argentinas, todavía 140-90, sigue por encima, 140 de máxima, 90 de mínima, sigue siendo sostenido en el tiempo, sigue siendo el diagnóstico de hipertensión arterial. Las guías americanas han bajado el límite y realmente se está viendo de que tener la presión por debajo de 13,9, ahí estaría más o menos el parámetro. ¿Qué podemos hacer o contestarle a la señora ahí? Primero, tomarse la presión 1 o 2 veces por día para hacer el diagnóstico y hacerse una presurometría, holter de presión. Ahí yo me voy a dar cuenta si es un poquito de hipertensión, en realidad son picos sostenidos, no te baja a la noche, y ahí se hace el diagnóstico. ¿Y eso qué equivale? Al asesino silencioso, mayor riesgo cardiovascular. La hipertensión no da síntomas, lo que te va a dar son eventos, o sea,
primero subclínicos y luego clínicos. Así que lo importante es hacer el diagnóstico. Una vez que hacemos el diagnóstico es hipertensión, se puede revertir, se puede mejorar con el estilo de vida, pero realmente muchos requieren hasta 3 medicaciones. Milton, el UKPS revela eso para controlar realmente la presión, que sabemos, para cerrar este tema, que solo el 4% la controla. Bueno, más preguntas. Estamos aprovechando la presencia del doctor Carlos Graczynski a ver si... Uy, mira, ahí está. Me diagnosticaron hipertiroidismo. Estuve tomando anantisol de 30 y después me lo bajaron. Después los estudios daban hipotiroidismo. Me fui para el otro lado. Ahí decidí dejar de tomar las pastillas. ¿En qué afecta a mi cuerpo esta decisión? Tenemos varios temas acá, Carlos. Primero, expliquemos qué es el hipertiroidismo y diferenciémoslo del hipotiroidismo. El hipertiroidismo es todo lo contrario al hipotiroidismo. La glándula tiroides funciona demasiado, produce demasiada hormona tiroidea. Entonces, ¿cómo te sentís? Te sentís irritable, nerviosa, bajás de peso, transpirás muchísimo. También se te cae el pelo, igual que en el hipotiroidismo. Estás muy delgada, tendés a adelgazar. Es más en hombres que en mujeres. También se ve en mujeres, pero es más frecuente en hombres que en mujeres. Y el tratamiento, hay 3 tipos de tratamiento. El primero, el que se inicia, es el que le hicieron a quien nos consulta, que es con medicación. Se da una alta dosis de un medicamento que luego se va bajando, y con ese medicamento un 50% de los pacientes aproximadamente puede mejorar. Pueden pasar al otro extremo, que es al hipotiroidismo. Entonces, lo peor que hay es dejar la medicación. El médico endocrinólogo eso lo conoce, maneja la dosis para que todo esto no suceda, y si hay hipotiroidismo, después lo corrige. Es muchísimo más fácil corregir el hipotiroidismo que el hipertiroidismo. Cuando no responde a la medicación, existe la posibilidad de la aplicación de un yodo, y como tercera forma una cirugía. Acá Carlos respondió al tratamiento, evidentemente, pero nos dice, lo dejé. Eso está mal. Claramente lo hizo sin el control, sin el seguimiento del médico. Ahora refiere, de acuerdo al último dato, como que estaba cursando el hipotiroidismo. ¿Qué hacer en estos casos? En estos casos, consulta con el endocrinólogo, va a pedir el análisis, y si se encuentra con un hipotiroidismo, va a medicar al hipotiroidismo. Nada más. O sea, es el médico endocrinólogo quien tiene que tomar la decisión de qué hacer de acuerdo al perfil, a los síntomas, signos que tengas, y al control electrocardiográfico. Es importante en el hipertiroidismo el control cardiológico. Es clave, porque uno de los signos que se ve mucho es la arritmia, y eso se debe controlar y se debe prevenir. Gaby, le quería Sí, preguntar. Carlos, tengo pacientes que dejan la medicación ahora y hacen como una dieta sin gluten, como aconsejada por algún médico profesional, hace un seguimiento de los anticuerpos antitiroideos, como que dice que le baja, y realmente me parece preocupante. ¿Qué opinas sobre el tema? Está mal, y lo dijo aquí bien claro la licenciada. Todo lo que no se usa, todo lo que no consumimos, va a hacer que se atrofie. ¿Qué significa? Las enzimas de lo que dejamos de aportar van a ir desapareciendo de nuestro organismo. Entonces, cuando volvemos a aportar ese nutriente, vamos a estar mal. No, nada de automedicarse, no seguir las redes para eso, consultar al médico. Hay protocolos que ya marcan qué es lo que hay que hacer. Tal cual, pero dejan esta medicación. A mí me parece muy peligroso, porque dejan, creyendo que es malo el reemplazo tiroideo, la levotiroxina. La levotiroxina, y termina siendo un problema. Y además demonizan ese tratamiento que tiene muchos años y mucha seguridad. Es imprescindible. Pacientes con hipotiroidismo, si nosotros no indicamos levotiroxina, ese organismo se va a dañar. Va a haber injuria, va a perder, no va a funcionar bien, pero a todos los órganos, riñón, hígado, corazón, se debe seguir con la medicación. No te automediques ni dejes solo la medicación. Consulta al médico endocrinólogo. Vamos a un momento especial, que es el momento enciclopedia. Ustedes nos dejan esa palabra que quizás le indicó su médico, el tratamiento, y no la entendieron. Hoy, ascitis. Es la acumulación de líquido en el espacio que existe entre el revestimiento del abdomen y los órganos abdominales. ¿Cuándo aparece, Gaby? Bueno, es muy frecuente y es una duda, ¿no? Mucha gente le dice ascites, por ejemplo, ¿no? Tengo ascites, doctor. Bueno, es muy frecuente. Se da, por ejemplo, en pacientes que tienen problemas en el hígado, por ejemplo, que tenés cirrosis. He tenido muchos pacientes internados con lo que nosotros es SAE, síndrome ascítico edematoso, o sea, genera edemas, y hay que drenarlo. Después, por ejemplo, pacientes con insuficiencia cardíaca, se puede ver ascitis.
problemas de nutrición, déficit, por ejemplo, de la albúmina, se puede dar este problema. Si te diagnostican a través de una ecografía, por ejemplo, de la pared abdominal, esta ascitis, no es nada, digamos, que sea tan grave, pero sí hay que ver la causa subyacente. El problema no es la ascitis, sino es qué representa. Si es el corazón, si es el hígado, si es la falta de proteína. El síndrome nefrótico a veces puede dar ascitis, porque el síndrome nefrótico, cuando se pierde proteína, ya vamos a agregarlo al diccionario médico, se pierde proteínas por el riñón y puede generar ese edema. Así que lo que hay es líquido en el abdomen. Y esto es muy importante verlo con tu médico clínico, hepatólogo o en tal caso con tu médico cardiólogo. Muy bien, muchas gracias, doctor Gabriel Lachmann. Y hay tiempo para una pregunta más. A ver si el sistema selecciona la tuya. Nos dice, soy diabético y quería saber qué antojo dulce me recomiendan en mi permitido. Y tenemos que elegir un antojo. ¿Qué le vas a elegir, paciente diabético? Primero, ¿puede comer algo dulce? A ver, yo en esto soy clara. Yo no hablo ni prohibidos ni permitidos. Bien. Es buscar el equilibrio de todo. ¿Tenés ganas de algo dulce? Disfrútalo y listo. Porque si no te queda como algo pendiente todo el tiempo. Tampoco me comas una kilo de torta. helado. Claro, todo en un momento, ¿no? Todo en su equilibrio. Porque si no, la restricción es peor todavía después. Entonces prefiero que lo consumas y te olvidás a que siga como algo pendiente. Y chiquito, un antojo, no sé, el que te guste. Hacer el manejo, el control, la diabetes, Claro. es fundamental Sí. el control con el médico, hacer el tratamiento, porque sabemos que todas las consecuencias que tiene la diabetes, bien tratado, disminuyen en forma notable. Si no, Sí. empieza a afectar. Riñón, corazón, cerebro, ojos, articulación, todo. Digamos, el riñón es lo principal, la principal causa de ingreso a diálisis. Mirá, bueno, estamos en el cierre final, tenemos un minuto. Carlos, quiero aprovecharte para ese mensaje que te parece importante dejar del programa de hoy. Como mensaje siempre, el maestro, el doctor René Favaloro, que participaba en nuestro programa Médicos Consultores, terminaba sus charlas diciendo prevención, prevención y prevención. Y yo lo voy a agregar aquí, hablando del tema de sobrepeso y obesidad, que es el tema por el cual me convocaron, fundamentalmente en el efecto rebote. Es importante tratar y prevenir ese efecto rebote, porque ese efecto rebote es tan o más importante que la causa que llevó al tratamiento del sobrepeso y la obesidad. Y el efecto rebote se puede controlar. ¿Cómo se controla, cómo se neutraliza el efecto rebote? A través de más zapatillas, pastillas. y menos pastillas, mejorando el estilo de vida, mejorando los hábitos alimenticios, que aquí continuamente nuestras nutricionistas lo están enseñando y lo están comentando. Y nosotros como endocrinólogos, hablar, cuidado con las dietas restrictivas, cuidado con esos tratamientos mágicos, tratar de regular y mejorar la flora intestinal. Hemos hablado la importancia de sumar B420, Floragut B420 para hacértelo fácil. Nos tenemos que ir, Carlos, ya está. Me voy. Hasta allá, Listo. hasta acá, Chau, hasta acá chau, llegó. chau. Bueno, se fue el programa, quedan las líneas de comunicación abiertas, el WhatsApp, las redes sociales. Nosotros nos despedimos, le agradecemos a ustedes la compañía, pero nos volveremos a encontrar siempre en la televisión pública, haciendo mucho más. ADN, buena salud.